Bien amigos, vamos a dialogar ahora con el destacado analista internacional Ramiro Escobar, colega nuestro y que por supuesto tiene opiniones muy interesantes respecto a lo que está pasando en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva. Ramiro, gracias por la visita. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significado tiene este fallo contra Luis Ignacio Lula da Silva y sobre todo lo que él manifiesta de que se trata de esto básicamente de una persecución política? Bueno, es un fallo que yo calificaría de tormentoso en el sentido de que remueve el sistema político brasileño, pero también la sociedad brasileña. Hay una división no solo política, sino social, ¿no? A raíz de, en realidad, de este fallo y de todos los procesos que está enfrentando Lula. Es muy improbable, aun si se dice que hay una persecución política, es muy improbable que 5 juicios tengan esa carga. Pero creo que sí es muy probable también, o muy probable de otro lado, que la política se haya metido en la atmósfera de estos procesos, porque, por ejemplo, hace unos días seguramente lo viste, el comandante en jefe del ejército brasileño lanzó un tuit justo cuando el Tribunal Supremo Federal iba a fallar sobre este tema, pidiendo que no haya impunidad, es decir, pidiendo que condenen a Lula. Ajá. A mí me sorprendió que ni siquiera el presidente Temer dijo algo. Y yo también esperaba que en América Latina se diga algo cuando constantemente se protesta por lo que ocurre en otros países. Entonces todo esto ha hecho que el juicio o los juicios de Lula no sean una cosa meramente judicial. Creo que es imposible que sea así, porque es un personaje de mucho peso, ¿no? ¿Y en qué nivel podría haber influenciado la política en un fallo de esta naturaleza? Mira, en los procesos, por ejemplo, las acusaciones que él van a tribunales. Y por ejemplo, el último habeas corpus que se presenta y que va al Tribunal Supremo Federal lo tenían que decidir 11 jueces. Y era interesante y a la vez asombroso leer la prensa brasileña, y yo conversé con algunos colegas también que viven y trabajan allá, y pronosticar que el fallo de tal magistrado va a ir en determinado sentido, porque antes ha criticado a Lula. Incluso hay personas que dicen que el juez Moro, el que conduce todo el caso, alguna vez fue invitado a marchas contra Dilma Rousseff. Entonces hay evidentemente cierta atmósfera que se ha filtrado en el tema judicial. Yo creo que es evidente que él está implicado en más de un caso de corrupción, ¿no? Pero en concreto, en este caso que lo está llevando a la cárcel, por ejemplo, no hay un título de propiedad que diga que ese departamento es de él. Parece que tampoco él lo ocupó. Pero este es el que lo está llevando a prisión más rápidamente. Entonces, ¿y podría haber ese margen de permeabilidad, si me permite el término, en la justicia brasileña para ser influenciado? Porque mucho se dice acerca de la eficacia y la solidez de la justicia brasileña, ¿no? Yo creo que yo leía, perdón, hace poco nada más en una nota en el Clarín, de que efectivamente la justicia brasileña es la mejor que hay en esta zona del mundo. Bueno, mira, en verdad puede ser la mejor, pero incluso si es la mejor, puede tener interferencias, ¿no? Presiones, los propios jueces se pueden sentir presionados. Yo creo que evidentemente él está involucrado en casos de corrupción, ¿no? Pero toda la presión social que se ha desatado en torno a los juicios que enfrenta, de alguna manera le llega a los jueces. De alguna manera los jueces tienen algún tipo de oculta, abierta o semivelada proclividad política. Entonces eso va a gravitar en el momento que falla, ¿no? Cuando se estaban contando los votos en el Tribunal Supremo Federal se decía, bueno, esta magistrada alguna vez se expresó bien de Lula, este magistrado se expresó mal de él, ¿no? Y entonces es muy difícil que, tratándose de un personaje de tanto peso político, la justicia actúe sin ese tipo de presiones y sin ese tipo de influencias. Y más cuando sale el tuit de este jefe militar, yo creo que se termina de contaminar el ecosistema político brasileño y, digamos, la sociedad brasileña, porque se siente que efectivamente ahí es un personaje que es amado por muchos y odiado por otros. Entonces, lo que decidan los jueces, de alguna manera, va a gravitar en lo que ocurra en las calles brasileñas y en el sistema político brasileño. Entonces, es muy difícil pensar que este es un juicio que debe estar absolutamente alejado de las influencias de las presiones políticas. Las va a tener de todas maneras. Eso no significa que los jueces tengan una camiseta partidaria, ¿no? Pero sí es posible que las presiones los lleven a votar de determinada manera. Solo para darte un dato sobre esto, ¿no? Hubo un juez que en un caso anterior, ¿no?, votó contra Lula. Y en este habeas corpus, en el
Tribunal Supremo, que se presentó en el Tribunal Supremo Federal, que fue hace 2 días, votó a favor, lo que sugiere que de alguna manera los votos también pueden volatilizarse de acuerdo a la situación política, a la presión social y a la presión política y a la presión de las calles, ¿no? Claro, ¿y cómo podemos explicar esta situación tan, diríamos, tan singular, ¿no? Un hombre condenado por corrupción y que sin embargo tiene un nivel de aprobación que sigue siendo muy alto y hasta es el favorito para las elecciones, ¿no? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Mira, él tiene 38% de intención de voto, la mayor. Detrás de él viene Jair Bolsonaro, que es un tipo, a mi juicio, peligroso, ultraderechista, fascista, homofóbico, devoto de la tortura abiertamente. Atrás vienen otros candidatos menores. Prácticamente todo el sistema político brasileño está contaminado por la corrupción. El propio presidente Temer tiene una acusación encima que es difícil que se lleve a cabo porque está ejerciendo el cargo, ¿no? Políticos de varios partidos, del Partido Socialdemócrata Brasileño, del PMDB, que es el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es el de Temer, ¿no? El expresidente de la Cámara de Diputados, Cunha, está preso en la cárcel a donde iría Lula, en Curitiba. Entonces, cuando uno ve las cifras de lo que ocurrió en los 2 gobiernos de Lula y en el de Dilma Rousseff, ¿no? En el primero de Dilma Rousseff y hasta donde alcanzó el segundo, hay una lectura que hace una buena parte de la sociedad brasileña sobre los beneficios que recibieron. Grandes programas sociales como Fome Cero, que significa hambre cero en portugués, ¿no? Bolsa Familia, que era para alentar los negocios de las personas más pobres. Entonces hay una ecuación que mucha gente debe estar haciendo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre este señor, ¿no?, que también está contaminado con la corrupción, y este que también está involucrado en el caso de Lava Jato? Si este me dio algo que es tangible, que yo lo vi, lo viví y mejoró mi vida. Por desgracia, en las democracias latinoamericanas ese tipo de juicios se pueden hacer cuando un personaje realmente hizo algo por la gente. Digamos, Lula tiene un legado social que mostrar, un legado histórico, y entonces hay mucha gente que puede decir, bueno, ¿qué diferencia tiene para mí votar por este señor y por otro? Si el otro ni siquiera sé qué voy a hacer y también está involucrado en corrupción. O sea, es algo así como que, comparándolo con nuestro país, a ver, roba pero hace obra, ¿no? Sí, hasta cierto punto. Podría decirse que hay un parentesco con esa frase y con eso que se dice. Claro, lo apoyo porque él me dio, a pesar de que haya recibido plata de la corrupción. Ojo que hay mucha gente que piensa que Lula es inocente y que hay un garramontón político detrás, ¿no? Hay algunas razones para pensar que si no es un garramontón político, por lo menos hay presiones políticas que están empujando que por lo menos los juicios se aceleren. O sea, yo creo que él, de todas maneras, siendo presidente 2 periodos, tuvo que ver algo o toleró los casos de corrupción. Es imposible que 5 juicios, estos que han salido en el reportaje, sean inventados y sin ninguna base. Evidentemente, él vio pasar delante, no hizo nada, toleró hasta cierto tiempo. A Lula no se le imputaba nada. Varias personas de su entorno, como Palocci, que fue ministro de Economía y está también preso en Curitiba, en la cárcel donde iría, ¿no? Todos iban cayendo, menos él, porque había una cierta confianza social en él. Él no podía hacer estas cosas, ¿no? Pero con el paso del tiempo crecen las evidencias y parece que él por lo menos vio pasar delante todos estos casos y no hizo nada y lo toleró. ¿Cómo vislumbras ahora el panorama político en Brasil? Lula dice que se va a entregar en las próximas horas, va a acatar la decisión, pero proyectándonos de aquí, por ejemplo, hasta octubre, que es, ¿no?, la fecha de las elecciones. Bueno, a mí me parece que se viene una tormenta, ¿no? Porque mira, puede haber varios escenarios, Carlos. Uno es que lo más probable es que Lula va a ir a prisión. Ya aceptó que va a ir a prisión y va a estar con Cunha, va a estar con Palocci y con otras personas involucradas en el caso de Lava Jato. Todavía estando él en prisión, sus abogados pueden apelar y podría salir. O sea, no es imposible que en el lapso que corre de acá al 15 de agosto, cuando se cierran las inscripciones para presentarse como candidato presidencial en Brasil, sus abogados salgan alguna movida para que él salga. Pero además tú te imaginas lo que significa para los partidarios de Lula, que no son pocos, esta suerte de épica, digamos, de un candidato supuestamente preso injustamente, ¿no? Preso por presiones políticas, estando en la cárcel y luego sale. Eso podría ocurrir.
O sea, de que él esté unos meses en la cárcel antes de que se termine el plazo para las inscripciones, salga y finalmente sea candidato, y te aseguro que en ese caso gana de todas maneras. Claro, aprovechando la figura de víctima. Exactamente, ¿no? Hay una suerte de épica de la justicia y la injusticia. Claro. El otro escenario es que pongan otro candidato del PT, del Partido de los Trabajadores. ¿Pero tendrá el mismo arrastre que Lula? No. Haddad, que ha sido alcalde de Sao Paulo, podría ser el candidato reemplazante, ya lo estamos mostrando. Ya. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Puede darse también la figura, yo estoy candidateando en nombre de Lula, que está preso. A mí me parece que es bastante difícil que se logre amenguar el arrastre que tiene su candidatura o lo que él significa aunque él no candidate. Ahora, ojo, ¿qué pasa si empieza a desinflarse la candidatura del Partido de los Trabajadores? Sube Bolsonaro, que es este candidato de ultraderecha, ¿no? Que es un tipo, a mi juicio, ni siquiera es Donald Trump, es como estos fascistas europeos así peligrosísimos contra la inmigración, ¿no? Entonces mucha gente podría hacer el juicio, yo prefiero a este candidato que está con Lula, este personaje cuestionado, a este señor, porque los otros no tienen mayor arraigo. Hay una candidata, Marina Silva, la debes recordar, que fue ministra de Lula, que podría capitalizar algo los votos de Lula, porque es una persona a la que sí no le han caído acusaciones de corrupción. Yo la entrevisté una vez para La República, era una persona frágil, ¿no? Pero que era muy identificada con Lula, además. Pero se sale en un momento, claro, lanza una candidatura y queda tercera en unas elecciones pasadas, cuando gana Dilma. Entonces, ella también, pero lo que ocurre, Carlos, y a mí me da mucha pena en realidad, porque Brasil es un país que yo quiero mucho, he estado varias veces, ¿no? Hay tal contaminación en todo el sistema político brasileño. Pepe Mujica, el expresidente de Brasil, hace unas horas ha dicho eso. El problema no es Lula, el problema es Brasil, es el sistema político. Está contaminado de una manera atroz. Entonces es muy difícil que tú mires para algún lado y digas, ¿dónde está lo limpio? Entonces eso explica el arraigo que tiene Lula, eso explica lo incierto de la campaña electoral, eso explica, digamos, las turbulencias en las calles, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y esto, ojo, se venía acumulando desde hace varios años. No es que Lavallato lo descubrió, ya ocurría, claro, pero Lavallato lo puso así en clamorosa y escandalosa evidencia entre la sociedad brasileña y la sociedad mundial, ¿no? Muy bien, Ramiro. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Ramiro Escobar estuvo con nosotros aquí en La Semana analizando la situación en Brasil y por supuesto lo que va a pasar con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Gracias por su compañía.